¿Cómo andan, raza? Yo muy bien, y aquí les traigo esta nueva teoría para el canal. Como ya votaron, el prota será el mismísimo Gohan del futuro, aunque en esta ocasión no habrá líneas de tiempo ni viajes a otras dimensiones. No se preocupen mis hijos, que no les diré más para no hacer spoiler. Sin más, les dejo el vídeo por aquí y espero lo disfruten. Saben, como siempre, que los leo en los comentarios. ¿Cómo es el mundo? Una pregunta simple para una mente simple. Dependiendo a quien le preguntes, la respuesta cambia, aunque la verdad es que solo una respuesta es la correcta. El mundo no es bondadoso. De ser así no habría guerras ni niños muriendo de hambre o adultos viviendo en las calles y nada más que lo que llevan consigo. El mundo tampoco es cruel. De serlo no habría gente millonaria viviendo una vida de lujos, ni tampoco habría familias felices viviendo con toda la comodidad que podría brindarles un sueldo abundante por un buen trabajo de ambos padres o la cabeza de la familia. No, el mundo jamás sería bueno ni tampoco malo. La respuesta correcta es que el mundo es extremadamente neutral. El mundo no te ayudará ni te perjudicará de forma consciente. Simplemente tuviste la mala suerte de estar en el momento equivocado en el lugar equivocado, como es el caso del pescador que murió en alta mar cuando cayó una tormenta justo en su paso, o la familia que murió aplastada por escombros en su hogar situado en el 9º piso de un edificio de apartamentos durante un terremoto. El mundo es neutral en todo momento. Te puedes beneficiar de él o puedes morir por él, pero el mundo jamás se inclinaría a un lado de la balanza. Son sus habitantes los que inclinan la balanza para que la vida vaya a su favor o en tu contra. Esta lección, que muchos aprendemos a una edad adulta, tuvo que ser enseñada de forma práctica a un joven niño que, tal cual como en los ejemplos anteriores, estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado y con las personas equivocadas. El planeta Tierra es un lugar hermoso. El verde y azul, edificaciones humanas en todo el globo, viven felices e ignorantes sin saber de lo cerca que estuvieron de ser subyugados por una especie más poderosa. En otros reinos se llevaron a cabo batallas sanguinarias por el futuro del planeta, algunos defendiendo lo correcto, otros apoyando sus ambiciones y unos pocos defendiendo a su pueblo. Sea cual sea la razón, miles de individuos murieron a manos del enemigo. Una batalla bíblica que sería poética para cualquier religioso. Una lucha entre tres bandos se llevó a cabo: Dios contra Satanás y sus hijos descarriados. Ángeles tocaron las trompetas en anuncio al enfrentamiento próximo, y como una hermosa y letal obra de arte, el cielo se partió en dos, del cual bajaron miles de ángeles, dejando caer hermosas plumas blancas como la nieve a el mundo terrenal, donde, armados con la fe y devoción a su Padre que les otorgó el poder de la luz que erradica toda impureza, se alistaron a defender la paz del mundo. Y justo frente a ellos, el ser de 12 alas doradas conocido como Dios guiaba a sus hijos hacia la batalla más sanguinaria de la historia. A nivel del suelo sonaron los tambores de guerra que anunciaron la llegada de aquellos que pecaron y cayeron, los hijos que negaron a su padre y quienes con sus actos impuros hicieron que sus antesalas blancas y brillantes se tiñeran de un azabache profundo. Conservaron los poderes para luchar contra la oscuridad, pero no siguieron los mandamientos del ser divino que los creó a su imagen y semejanza. Armados con lanzas negras y con el deseo del pecado, fueron comandados por 4 poderosos seres de 10 alas cada uno. Se dirigieron marchando hacia la batalla final entre el bien, el mal y la corrupción. Los cornos fueron tocados 3 veces, una por cada insulto a la Divina Trinidad, y una cuarta más fuerte en anuncio a la llegada de las tropas del infierno. El suelo del campo de batalla se partió en dos, dejando salir hordas interminables de seres alados con un par de alas de murciélago acompañado de diversas armas, y con una sed de sangre tan interminable como sus números, seres que representan la maldad encarnada, rigiendo sus vidas por cada pecado capital, alimentados por el odio y deseo de inundar el mundo terrenal con la sangre de sus enemigos. Se levantaron imponentes los 4 reyes demonios, imponentes por sí solos: Lucifer, Leviatán, Beelzebub y Asmodeus, seres de un poder aterrador con 10 alas de murciélago, aunque frente a ellos y con la mirada fija en el ser divino de alas doradas, que lo miraba con ojos llenos de decepción y tristeza, estaba el pecador original, aquel ángel que fue el primero en caer, aunque este no decidió irse, sino que fue expulsado y condenado por
por el mismo Dios bondadoso que le dio la vida, el único ser que fue ángel, caído y demonio finalmente, el primer hijo de Dios y su más grande lamento, aquel que en su castigo creó la raza nacida del mal y el odio, el que más alto en el inframundo del cual era amo y señor, pero dicho título jamás sería llenado por completo, ya que ninguno llegaría a ser tan poderoso y cruel como del cual viene su nombre. No era nadie más que el mismo Satanás en persona, primer ángel, caído y demonio original, el primer hijo de Dios y su primer arrepentimiento. El campo de batalla está casi vacío, el aire golpeando las alas blancas y negras teñidas de rojo son el único ruido perceptible, escombros y cráteres a lo largo y ancho del páramo adornando la vista apocalíptica, 3 banderas, una por cada bando, todas rotas y en llamas, eran la señal de una batalla librada, miles de muertos, aún más los heridos. En la tierra se encontraban pisadas colosales de 2 bestias que se batieron en duelo durante la batalla entre facciones bíblicas, esas mismas huellas son las cicatrices que dejaron en todo ser sobrenatural en el cual fue sembrado el miedo hacia la raza más poderosa existente. Dragones, seres increíblemente fuertes capaces de hacerle frente a los dioses, los 2 únicos dragones celestiales fueron los causantes de la mayor cantidad de bajas y 2 de las más importantes, unas de manera consciente y otras simplemente por el hecho de moverse en el campo de batalla, sea cual sea la razón. Aquel día no hubo ganador, solo pérdidas. Años después el inframundo se envolvió en un nuevo conflicto, ideologías diferentes de cómo se debía comportar la raza demoníaca desembocó en una guerra civil por derrocar a los reyes demonio originales, batalla que debilitó aún más a los demonios, pero que al final los nuevos reyes demonio salieron victoriosos tomando los nombres de los originales como títulos a llevar consigo hasta sus muertes. Durante esta guerra se originó la historia de amor favorita del inframundo, un par de enemigos y comandantes de sus ejércitos enamorados y aliándose por un futuro próspero para el inframundo. Dicha historia era la prueba para todos que los demonios realmente eran capaces de amar y sentir más emociones que solo las negativas por las cuales eran conocidos, aunque lo que nadie sabe fuera de los clanes Gremori y Citri era que esa historia de Romeo y Julieta demoníacos se vio alterada y destruida casi por completo en una sola noche de festejo durante el aniversario del final de la guerra civil. Una noche y bastante alcohol fue suficiente para que la historia de amor ejemplar del inframundo se fuera al diablo, frase nunca antes mejor usada. Aquella noche, mientras el júbilo por la celebración estaba en su punto máximo, los 2 Maous más poderosos y herederos de los clanes Citri y Gremori, la Mau Serafal Leviatán y el Mau Sirseps Lucifer, se despegaron del resto de acompañantes. Cuando la esposa del Lucifer los pudo encontrar, ambos estaban muy apasionados en una de las tantas habitaciones de la mansión Gremori. La hermosa reina Graifia Lucifuge había perdonado la infidelidad de su marido, ella lo amaba y comprendía que el alcohol te hacía perder la cabeza a veces. Dicho perdón no duró mucho cuando la noticia de que fruto de esa noche de desenfreno y pecado un nuevo ser venía en camino al mundo, esa noticia fue el punto cúspide de la calma de Graifia. Al instante se divorció de su marido, aunque esto jamás se hizo público para mantener las apariencias y evitar que el matrimonio ejemplar se desmoronara y con eso la imagen de los demonios se volviera tan baja como los tiempos de antaño. Ella podía perdonar una infidelidad de una noche, pero las consecuencias eran mucho más graves, como lo era el nacimiento de un niño fruto de ese engaño, y eso era algo que no podía tolerar. Esta noticia tomó por sorpresa a ambas familias, puesto que no era ningún secreto que los demonios eran muy poco fértiles, y que con una sola noche juntos fuera suficiente para engendrar a un niño era algo que nadie pensó ni por error que pasaría, puesto que jamás había pasado. Ambas familias acordaron mantener esto en silencio, y durante los últimos 7 meses ambas casas cerraron sus puertas a el ojo público. Ambos Maous trabajaban desde casa y todo papeleo se les enviaba a sus hogares y ya no a sus oficinas. Esto se hizo para cubrir el embarazo de Serafal, y para que a la hora del nacimiento no se viera tan obvio la razón de su ausencia. Sirseps también lo hizo. Cumplidos tan solo 7 meses, Serafal ya estaba en labor de parto. Esto tomó desprevenidos a todos, ya que no pensaron que algo así pudiera pasar. Claro que habían casos de bebés que nacían un mes antes y un mes después, pero alguien que naciera 2 meses antes no podría tener una buena salud.
Preparados para lo peor que podría ser la muerte del bebé, todos estaban listos. Entierro digno al bebé cuando muriera. Es cierto que sería una trágica historia, pero realmente nadie esperaba con ansias al niño, ni siquiera sus padres estaban verdaderamente tristes por ese posible desenlace. Ellos no se amaban ni un poco y lo que ocurrió solo fue el resultado de combinar el alcohol y la lujuria demoníaca de ambos Maous. Realmente la muerte del bebé traería menos problemas que su nacimiento exitoso. Es cruel pero era la verdad, si el niño nacía solo traería un sinfín de problemas para ambas casas. Todos sus pensamientos se fueron al diablo cuando unas horas más tarde un doctor salió para informar que podían pasar a ver a la nueva madre junto a su hijo. Esto por sí solo ya los había sorprendido a todos, pero cuando entraron y vieron a un saludable bebé pelirrojo dormitando en los brazos de una sorprendida y agotada Serafal, todos bien podían pasar por un pez fuera del agua gracias a la extraordinaria imitación que estaban haciendo con sus expresiones. El doctor explicó que el motivo del nacimiento tan apresurado era porque el bebé ya estaba completamente desarrollado y no podía pasar más tiempo dentro del vientre de la madre, ya que sus nuevas necesidades no podían ser satisfechas ahí, ya que ahora necesitaba más nutrientes y respirar con sus pulmones, a la vez que todos sus sistemas y aparatos estaban en excelente estado y ya funcionando. Ese día supieron que aquel bebé no era alguien que se rindiera fácil, ya que literalmente obligó a la Mao a dar a luz antes de tiempo con sus fuertes dolores de parto y patadas, ya que, de esperar los 9 meses, el bebé hubiera muerto. Una vez la conmoción se superó, era hora de elegir un nombre, algo que nadie había pensado hasta el momento, así que la ocurrente Serafal decidió nombrarlo con lo primero que viera, y para la buena o mala suerte del bebé lo primero que ella vio fue un plato con algo de arroz que daba el hospital a sus pacientes, así que el pequeño fue nombrado como Gohan. El apellido era algo que se debía discutir al ser el fruto de 2 herederos. La habitación estaba abarrotada por los padres de ambos involucrados, al igual que también se encontraba una estoica Gracia. Las conversaciones acerca de lo que pasaría con el bebé estaban girando en todos lados hasta que un pequeño bostezo del bebé despertado debido al alboroto se robó la atención de todos. Todos los presentes pudieron presenciar cómo el pequeño bulto se movía incómodo debido a su abrupto despertar, hasta que finalmente encontró una posición cómoda y lentamente, con su mirada y cabeza apuntando hacia arriba, un par de grandes ojos amatistas se vieron revelados con la curiosidad e inocencia que solo un recién nacido podía tener en su primer vistazo al mundo que lo rodeaba y apenas empezaba a conocer. El bebé por sus ojos podría pasar perfectamente por un Sitri, pero al mirar un poco más arriba y ver los pequeños mechones carmesí característicos del clan Gremory, todo se iba por la borda. Astutamente Benelana dio la idea de que dijeran al público que el bebé era su hijo y el de Seopticus su esposo. No sería difícil de creer, ya que tendría el cabello rojo de Seopticus, pero los ojos violetas de ella, aunque los del bebé eran algo más brillantes y claros, pero bien podría pasar por hijo de ambos. Con todos de acuerdo, eso fue lo que se dijo al público, que la familia Gremory ahora tenía un nuevo heredero. Todo el inframundo celebró el nacimiento de un nuevo demonio de sangre pura, ya que en estas épocas era bastante extraño el nacimiento de demonios puros, ya que, por lo regular, se hacía con demonios reencarnados. Para todo el inframundo, Benelana, su esposo y su hijo eran la familia amorosa y feliz que todos aspiraban a ser, pero a puertas cerradas las cosas no eran perfectas. El pelirrojo solo tuvo un año para que la atención del público estuviera en él, ya que al año siguiente Benelana realmente se embarazó de su esposo y dio a luz a su hija, que llamaron Rias. El contraste entre la llegada de Gohan al mundo y la llegada de Rias era tan diferente como el fuego del agua. Cuando a Gohan realmente ni siquiera habían pensado un nombre, con Rias lo tuvieron listo tan rápido. Se enteraron de que iba a ser una niña, cuando a Gohan nadie lo esperaba, y muy en el fondo preferían que no sobreviviera para ahorrarse en un festival de felicidad y nerviosismo por el bien de la niña. Incluso el padre del pequeño pelirrojo estaba extasiado con la idea de tener una hermanita menor a la que cuidar y mimar. Todos cambiaron sus focos de atención hacia la pequeña Rias recién nacida, pero él aún tenía a la familia Sitri para amarlo como se lo merece un bebé, ¿no?
Bueno, la verdad era que un par de meses antes la pequeña Sona Citri dio su primer respiro en este mundo y con ello se llevó toda la atención del clan Citri y su madre Serafal al igual que su padre estaba embelesada por su pequeña Sonatan, bueno así que con ambas casas con dos nuevas hijas legítimas de los actuales jefes de clan no había tiempo para atender al bastardo de ambos clanes así que relegaron sus responsabilidades con el niño a los sirvientes de la casa Gremory que era donde el bebé vivía. No lo malentiendan, a Gohan no le faltaba comida ni ropa que vestir, estando viviendo en lo que en esencia podría ser llamado un castillo de una de las familias más poderosas y adineradas del inframundo. Tendría que ser odiado para no darle las necesidades básicas y como se mencionó antes, nadie odiaba al bebé, simplemente eran bastante indiferentes con él al ser un problema para todos y por supuesto que Benelana cuidaría y consentiría mucho más a su amada hija que a un bebé que por muy cruel que sonara era un error del niño. Conforme crecía notaba más y más las diferencias en los tratos que todos tenían con él y con Rías, cosa que no debería ser así. Al ser él también hijo de sus padres, al niño cada vez más le entraban dudas respecto a su estilo de vida como el hecho de que sus padres parecían tratar de evitar pasar tiempo con él cuando no era estrictamente necesario, o como a diferencia de su hermana menor a él se le exigía una mayor cantidad de modales y respeto. Claro que no es como si sus padres se lo dijeran ya que eran las sirvientas quienes se encargaban de cuidarlo y educarlo apropiadamente, el niño empezaba a notar todos esos patrones de comportamiento, sobre todo el cambio abrupto en público. El que más se esforzaron en meterle en la cabeza era que en público se le permitía comportarse como Rías, ser cariñoso con sus padres y llamarlos de forma cariñosa Okasan y Otousan respectivamente, pero cuando estaban solos en casa tendría que sustituir el San por el Sama. La parte que en lo personal el joven Gohan más mal lo hacía sentir era la hora de la comida, mientras que a Rías su madre la atendía y le limpiaba la boca cuando se ensuciaba, a él le tocaba aprender a comer refinadamente y hacer las cosas por su cuenta. Por supuesto era reprendido cuando se equivocaba o se ensuciaba, por supuesto sus padres no hacían esto sino Graifia, que era la que siempre estaba cuidando de él. Gohan realmente quería a Graifia, era la que más se preocupaba por él fuera de su trabajo, ella siempre estuvo para apoyarlo y responder sus preguntas, jamás lo rechazó y si lo regañaba era porque ella misma era una persona estricta y correcta, por lo cual no esperaba menos de él, pese a su exterior frío y estoico él sabía que ella lo quería, en muchas ocasiones ella misma se quedaba con él hasta que se durmiera, unas veces cantando para él y otras simplemente conversando hasta que el sueño lo reclamará. Sin duda alguna el niño estaba muy apegado a la peli plateada. Uno podría haber pensado que la diablesa de traje de Mukama odiaría al niño al ser este la razón de su divorcio, pero ella no sería la mujer sensata e inteligente que era si pensara de esa forma, sabía perfectamente que el niño no tenía culpa alguna de entre todos los involucrados. Los más perjudicados por la irresponsabilidad de ambos Maous eran ese niño y ella, todos los demás solo veían los problemas de la imagen pública cuando los que realmente salieron heridos fueron ellos dos. Pero sobre todo el niño era el más inocente en todo esto y era el que más sentía las consecuencias. Ella misma notó como ambas familias evitaban al niño como la peste y si bien el joven pelirrojo no sentía algo especial por la indiferencia del clan Citri puesto que solo eran aliados de su clan, era con los Gremory que realmente sentía una tristeza abrumadora al ver cómo su familia lo trataba como si solo fuera un intruso en sus vidas. Esto realmente le dolía a la reina más poderosa del inframundo, así que tomó la situación en sus propias manos. Ella deseaba tener vidas en la guerra, así que por lo menos quería sentir lo que era crear una vida en vez de acabar con ella. Esto claramente no pudo ser, pero con un bebé a la deriva ella sabía que si no lo hacía ella nadie lo haría, así que se esforzó por educarlo de la mejor forma posible. Ella quería que fuera un niño y se comportara como tal, por lo cual los motes cariñosos eran de esperar, pero los jefes del clan eran estrictos y querían mantener
mantener su relación lo más formal posible ya que llegaría el momento en que le contarán la verdad, así que pese a sus deseos tuvo que ser más dura de lo que ella realmente deseaba, así que lo educó como ella fue educada, ser un demonio como se supone que deben comportarse, no expresar emociones en público era importante para no mostrar ningún signo de debilidad o revelar tus intenciones, ser educado y elegante en todo momento, mantener la compostura y mantener siempre los modales en la mesa eran solo algunas de las enseñanzas que le fueron inculcadas, pero a fin y a cabo de vez en cuando le ganarán las emociones o se confundiera y en más de una ocasión él la llamó mamá. Esos breves momentos eran donde el corazón de la reina del hielo realmente latía con alegría, pero pese a su felicidad ella siempre tuvo que reprenderlo, le dolía ver su rostro de tristeza cuando lo hacía pero eran órdenes que tenía que seguir, a ella le enseñaron que la gente se hace dura con el dolor y muy seguramente el pequeño Gohan sería una montaña dura de derribar en un futuro con todo lo que tenía que lidiar. Así fue como los años pasaron y el trato que Gohan recibía no hacía nada más que empeorar. Ya con 7 años el niño estaba en el punto más bajo de su corta vida hasta el momento, él ya había sido educado por Gracia en todos los aspectos necesarios para ser un demonio ejemplar por lo cual ella volvió a sus deberes habituales y el tiempo que podían pasar juntos se vio reducido casi a lo inexistente debido a que ella era la mano derecha del Mao Lucifer y tenía que estar con él en su oficina para atenderlo y la única razón por la que estaba en la mansión Gremory era solo para apoyarlos con su cuidado. Ahora realmente estaba solo, desde hace casi 4 meses él dejó de comer con su familia puesto que eran los momentos donde más se sentía excluido, en muchas ocasiones intentó acercarse a su familia pero poco caso le hacían en favor de escuchar de las pequeñas aventuras de Rias y Sona, en cuanto a su relación con su hermana menor era relativamente buena, nunca hizo nada para excluirlo pero realmente era poco el tiempo que pasaban juntos puesto que ella siempre estaba con Sona y el poco o nada tendría que hacer con ellas, no tenía ningún tema para hablar con ellas y tampoco tenía nada en común con lo cual empatizar, ellas eran princesas de sus respectivas familias y él era un individuo más de los que deambulan por los pasillos de la mansión, no había otros niños con quienes jugar puesto que eran raros los embarazos y si bien habían otros herederos, ellos preferían relacionarse con la pequeña pelirroja antes de ir con él, su único consuelo era cuando el primo Sairaorg venía de visita, con él acostumbraba a entrenar de vez en cuando y según seguir el ritmo en combate físico, no era de extrañar que ambos se hicieran amigos puesto que ambos compartían ciertas condiciones, ambos eran apasionados por el combate cuerpo a cuerpo más que nada porque que ambos tenían la carencia a la hora de usar magia, aunque en el caso del joven pelirrojo ni siquiera era capaz de usar hechizos de teletransportación y aún peor ni siquiera podía usar sus alas, ni siquiera sabían si él tan siquiera tenía alas puesto que jamás pudo sacarlas, ambos estaban limitados y para todos o la gran mayoría eran los eslabones más débiles de los herederos de clan a excepción de la madre de Sairaorg, la amable Miss Lavael hermana de Benelana siempre fue una persona amable y dulce sobre todo que su hijo y sobrino que aunque ella sabía la verdad de la procedencia de Gohan ella jamás lo trató de mala manera y apoyaba a el niño a que se esforzará por ser más fuerte a su manera tal cual lo hacía con su hijo, esto claro hacía que Gohan deseara poder ir a vivir con su tía y primo pero era imposible con Casabael por culpa del esposo de Misla, ambos niños sabían bien lo que pasaba y ambos hicieron una promesa para toda su vida, Sairaorg prometió proteger a su madre de todo peligro y Gohan prometió hacer que el marido de Misla y todos los involucrados pagarán caro por cómo trataban a su tía y su primo, más que una simple venganza la sangre, cuerpo y alma del pelirrojo exigían justicia que él mismo impartirá. Así es como la vida continúa, al igual que para todos la vida no es estática y tiene que seguir avanzando independientemente de la dirección en la que se dirija, en el caso del pequeño Gohan la vida empezaba a darle las respuestas que tanto buscaba aunque no de la manera en que a él le gustaría, a sus 8 años Benelana se encargó de dejarle bien en claro al niño que ella no era su madre, ese día la matriarca estaba sumamente estresada por reuniones y constantes preguntas hacia ella sobre sus hijos
hijos y quién de los dos sería el heredero, puesto que no creían que fuera Gohan al ser alguien sin rasgos demoníacos, y era verdad puesto que a los demonios se les hacen ciertas pruebas psicológicas para determinar qué pecados o pecado predominan en su personalidad. En el caso de Gohan hasta día de hoy no se encontró ninguno, era un niño bastante balanceado entre el bien y el mal, jamás demostró absolutamente ningún rastro destacable. Esta situación de presión en la matriarca solo la hacía más y más estresada, y su único consuelo era poder pasar tiempo. Le recordaba cómo los Phoenix estaban presionando para arreglar un matrimonio entre ella y su heredero. Benelana hizo lo posible para que el arreglo fuera entre Gohan y Ravel Phoenix, pero se estaban negando al ver la falta de talento del niño. Esto, sumado a las insistentes preguntas de un niño, hicieron que finalmente explotara en frente de su hija. Benelana. Gohan, en serio no es el momento para estar preguntando tonterías. Habló ya con un borde peligroso en su voz, mientras intentaba calmarse acariciando la cabellera de su hija sentada en su regazo. Gohan. A esto me refiero, Okasama, le das todo el tiempo del mundo a Rías, pero a mí me evitas como si fuera un crucifijo. No solo eso, sino que me tratas como si no fuera tu hijo, pero en público te comportas como la madre cariñosa que eres con Rías. Realmente no entiendo el por qué tío Tousan me tratan así. Respondió casi suplicante el niño, que finalmente llegó a su límite y no estaba dispuesto a dejar que la situación avanzara, aunque sería un grave error presionar más a la diablesa y pronto sabría por qué. Benelana. Maldición Gohan, ya tengo suficientes problemas como para que tú te unas a ellos, aunque en realidad todos esos solo son por tu culpa. ¿Tanto quieres saber? Pues entonces afronta la realidad como tanto querías. Es muy simple la razón, puesto que es obvio que voy a tratar con todo mi amor y cariño a mi única hija que tengo en casa, puesto que Sir Sechs está en la capital con su trabajo como Mou. Respondió ya enojada, dejando a su hija a un lado sentada en el sofá donde antes ella reposaba. Gohan. Pepe, pero yo soy tu hijo, no solo tienes a ellos dos. Respondió el pequeño pelirrojo haciendo su esfuerzo por mantener la calma como tantas veces se lo había dicho Graifia. Benelana. No eres mi hijo Gohan, ¿cómo esperas que un demonio tenga dos hijos en un plazo tan corto de tiempo? Tú eres el hijo de Sir Sechs y Serafal. El que no te lo digamos es simplemente porque todavía no eras lo suficientemente maduro para saberlo, y tu comportamiento me lo confirma. Para empezar, toda esta situación es a causa de ti nacimiento, y solo ofrecí que fueras nombrado mi hijo para tratar de tapar los errores de mi hijo, y gracias a eso solo me vinieron un sinfín de problemas, ya que todos esperan que el error de una noche de dos borrachos se convierta en la heredero de clan solo porque eres mayor que Rías. Escucha Gohan, en vez de estar molestándome tan continuamente, lo mejor que puedes hacer es dejarme en paz y solo hacer lo que sé, te dice sin hacer tantas preguntas. Eres afortunado de que tan siquiera vivas en esta casa, puesto que tu color de cabello nos ayudó a encubrir a esos dos. Si no fuera por eso, probablemente el inframundo entero estaría de cabeza al saber que la infidelidad de Sir Sechs desembocó en el nacimiento de un niño bastardo, destruyendo la ejemplar historia de amor entre Graifia y tu padre. No sabíamos qué hacer contigo realmente, ni siquiera pensábamos que fueras a vivir, pero gracias a eso estás aquí junto al resto de problemas que eso conlleva. No sé por qué demonios estoy cubriendo tanto a Sir Sechs en vez de hacer que se responsabilice de sus actos como debería hacer una madre, pero esta vez en vez de madre tengo que ver por el futuro del inframundo. Incluso después de la guerra aún existen muchos diablos que no les gusta la forma de vivir pacífica que buscan los nuevos Maous, y si se enteran de algo como esto todo se pondrá, y solo obedece lo que se te dice y cállate para que pueda resolver todo esto sin que en el camino se genere una nueva guerra civil. Eso fue suficiente para el joven Gohan, que realmente no sabía qué hacer en esos momentos. Sus padres lo abandonaron literalmente, su madre biológica jamás lo había ido a visitar y su padre rara vez le daba tiempo, ya que siempre iba a hablar con Benelana o consentir a Rías. A eso sumarle la idea que para todos él no era más que un simple problema andante, que hubiera sido mejor que no naciera. El niño sabía perfectamente y comprendía que Benelana no le diera la misma cantidad
cantidad de amor y atención que harías, puesto que ahora sabía que él realmente no era su hijo como ella, pero eso no era justificación para tratarlo de una manera tan distante. Después de todo, él también era de su familia, era su nieto, aunque eso parecía no importarle. Haciendo uso de todo su autocontrol, el niño se inclinó educadamente, haciendo que sus lágrimas atrapadas en la comisura de sus ojos caigan por obra de la gravedad. Con voz cortada se disculpó por haber sido una molestia y se fue lo más rápido que sus pequeñas piernas se lo permitieron sin correr. En cuanto a Benelana, solo cuando notó las gotas de lágrimas en la alfombra y la cara asombrada de su hija es que su enojo y frustración finalmente la abandonó, para que la información de lo que acaba de hacer finalmente fue procesada. En sí no había dicho ninguna cosa que no fuera verdad, pero sin duda no era el momento y mucho menos las formas de habérselo dicho. Era solo un niño aún y ella se encargó de robarle la inocencia y felicidad que todo niño debería tener. Se sentía culpable de haberle gritado y de la forma en que se expresó, y que sobre todo ella descargara su ira en el pequeño Gohan, que solo quería una respuesta al por qué eran tan distantes con él. Quería ir a hablar con el niño, pero lo más importante era avisar a Sir Sech y Serafal de lo ocurrido y que finalmente enfrenten las consecuencias de su irresponsabilidad. Era duro, pero ella ya no tenía por qué seguir solucionando sus problemas, y claro que no tendría nada que reprocharle, porque es gracias a ella que todo este asunto no se salió de control. En cuanto supieron del embarazo de Serafal, ahora solo quedaba esperar a ver qué explicación le podrían dar a Gohan por abandonarlo en manos de ella. Si bien de ella fue la idea de hacer pensar a todos que era su hijo, ella jamás dijo que ellos no se acercaran a él y no tuvieran una buena relación con el niño. Si ellos hubieran tratado de formar un vínculo con él, entonces probablemente él hubiera tenido una mejor reacción. Si bien Benelana tenía razón en lo que decía, solo estaba tratando de relevar la culpa que sentía al recordar la cara del niño inundada en tristeza y dolor antes de que se fuera. Ciertamente ese día se cometieron grandes errores, aunque se verían minúsculos comparado con lo que se avecinaba en la vida del joven pelirrojo. Bueno, mis changos, hasta aquí este capítulo de la nueva historia y espero les guste. En los comentarios díganme quién quieren que sea la pareja de Gohan. Creo que es obvio a estas alturas, pero por si hay algún despistado, Rías está fuera de discusión y no será pareja de Gohan por razones obvias. Ahora sin con eso claro, nos vemos la próxima.